Ha pasado más de un siglo de aquel extraño fenómeno que nació en lo profundo del barrio de Punta Carapa, quien se amasijó en cantos, olor a naranjos, fieles amigos, atardeceres a orillas del río y noches profundas, quien transformó en notas musicales los paisajes asuncenos, pero también las injusticias sociales, las desigualdades y la pobreza. Este complejo cóctel de sabores antagónicos llevó al nacimiento de un género musical que no existía hasta antes de 1925, la guarania, género creado por José Asunción Flores. Fue en este mismo lugar donde nació la magia, Punta Carapá. Este alegre y colorido barrio histórico inspiró al genio de José Asunción en transformar lo cotidiano en obra de arte. Gallito Cantor es una de sus obras más emblemáticas, donde describe ese cantar característico que seguramente acompañó a Flores en tantos amaneceres. Estamos en la Plaza Manuel Ortiz Guerrero, José Asunción Flores. Quiero que nos comentes qué es este lugar, dónde está ubicado y qué importancia tiene para la historia del Paraguay. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerte, Javier, la posibilidad de volver a este sitio. Estos son espacios entrañables a los que uno vuelve solo en determinadas ocasiones. Los 27 de agosto, Día de la Guarania, que venimos a celebrar al maestro, como Ateneo Cultural José Asunción Flores. Los años de pandemia nos lo impidieron y volver después de casi 3 años es siempre muy emocionante. Así que yo te agradezco esta posibilidad. Bueno, estamos en la plaza, como bien dijiste, Manuel Ortiz Guerrero, José Asunción Flores. En principio la plaza se llamó Manuel Ortiz Guerrero como un homenaje al gran poeta guaireño que supo cantar como pocos a Asunción en su letra de Paraguay. Un poeta que le dice a la ciudad Añasainduro no monguetaba, se no vieranza Paraguay, ¿verdad? Es un enamorado verdadero de Asunción. Se da cuenta Ortiz Guerrero que Asunción era la eterna novia de los paraguayos y le canta. Entonces Asunción le rinde homenaje con el nombre de esta plaza. Pero después fallece en el exilio, como sabemos, hace 50 años, el 16 de mayo de 1972, su extraordinario amigo,
el genial y único creador de la guarania, José Asunción Flores. Cuando esto pasa con algunos amigos, Gilberto Rivarola, Alcibiades González del Valle, vamos a hablar con, recuerdo perfectamente, no me quiero acordar de su nombre como el Quijote, pero sí recuerdo el hecho. Fuimos a hablar con el subsecretario del Ministerio del Interior y nos dijo: Flores no va a entrar ni vivo ni muerto. Y tuvieron que pasar todavía muchos años hasta que en el 91, después de muchísimo batallar, de instalar la idea en los medios, llegar a la posibilidad de la repatriación de los restos del maestro. Entonces, en esta plaza que está en Santa Rosa y Mariscal López, en el corazón de Asunción, descansan los restos de José Asunción Flores bajo esta lápida, y este es el homenaje de la ciudad a quien supo cantar a Asunción como... Es bueno saber que él no se llamaba José Asunción, se llamaba José Agustín, ¿verdad? Y cambió el nombre como homenaje a la ciudad, y su nombre artístico fue José Asunción Flores, ¿no? Cantó al arroyo en Buricao, ¿verdad? Cuyas aguas están acá. Bueno, el monumento está un poco abandonado, lastimosamente, ¿verdad? Como tantas cosas en nuestro país. Pero si tenemos que definir lo que es este espacio, es un espacio ciudadano para honrar la memoria del prócer cultural quizás más importante, o el más importante del Paraguay, que es el maestro Flores. Yo me considero no solamente un amante de la música de Flores y un admirador profundo, visceral y terco de su obra, sino también en alguna medida un estudioso, ¿no? Y una de las cosas que llegué a darme cuenta es que compuso poco. No compuso mucho, no fue prolífico, no tiene más de 20 obras, pero las 20 son de primerísimo nivel, ¿verdad? Y marcan un antes y un después en la música paraguaya. No solamente por la guarania, sino por la belleza estética de la producción floriana, ¿verdad? Flores es sin dudas el músico popular más importante de la historia del Paraguay, eso no cabe ninguna duda, ya no lo discute nadie. Hay todavía algunos trasnochados que dicen que Ortiz Guerrero le sopló cómo iba a ser y qué sé yo, la guarania. Absoluta falsedad que hay que desmentir con mucha fuerza y hacerlo con vehemencia y hasta, si se quiere, sin violencia, pero con firmeza fuerte cuando existe la posibilidad. Flores es el creador de la guarania. Flores crea la guarania en el 25 y conoce a Ortiz Guerrero en el 29. Es surrealista pensar que Ortiz Guerrero le pudo soplar que cómo tenía que ser. Además es tan básico pensar que también Ortiz Guerrero no era músico. Claro. Entonces, entonces sí, pero como era amigo de... Bueno, hay ahí una historia muy... Y bueno, José Antonio, yendo un poco a la música, ¿qué importancia ves en la guarania hoy? ¿Y de qué manera los jóvenes podemos tomarlo y perpetuarlo en el tiempo, darle un futuro? Bueno, la guarania está definida por Flores como de su pueblo. Dice, la guarania es de mi pueblo. Y acierta en eso porque mira que quisieron prohibirlo, quisieron callarlo, quisieron borrarlo. Y cuando llegaron sus restos, y todavía se me pone la piel de gallina, estas calles era una fiesta de la civilidad, escolares, gente que salía. Recuerdo las reclusas del Buen Pastor que está acá enfrente, también tuvieron permiso y salieron a la calle, o sea, a saludar al maestro que volvía. Volvía después de un exilio miserable, ¿no? A mí me emocionan mucho estas cosas porque el exilio, como dijo Elvio Romero una vez, debe ser una palabra que debe borrarse del léxico de los paraguayos, ¿no? Pero Flores lo sufrió y lo sufrió mucho. Entonces, ¿qué es la guarania? La guarania es el Paraguay. La guarania es la posibilidad de la expresión musical de un pueblo. Cuidado, pero no es de un pueblo nostálgico, sufriente, doliente, sino de un pueblo vigoroso. De hecho, cuando a mí me demuestren que una guarania como Ñemite no es un himno fuerte, aunque su ritmo sea pausado,
entonces yo voy a decir, sí, la guarania es doliente y nostálgica. La guarania está en la gente y los jóvenes lo que tienen que hacer es sencillamente escucharla. Nosotros hicimos con el Ateneo Cultural José Asunción Flores, y digo nosotros porque Gilberto Rivarola, Alcibiades González del Valle, Antonio Pecci y yo, desde el Ateneo impulsamos la producción de discos para repartir gratuitamente en los colegios, y muchísimos colegios del Paraguay tienen la obra sinfónica de Flores. Y eso creo que es verdaderamente importante. También es importante que se vuelvan a grabar las obras. Sin duda, lo que estás haciendo vos, esas versiones para guitarra que escuché tuyas, son verdaderamente aportes muy importantes, y yo creo que hay que estimular a los jóvenes no solamente a reproducir la obra de Flores, sino fundamentalmente a crear guarania, a crear en la línea de la guarania. Yo he escuchado guaranias fantásticas, últimas, en los últimos tiempos, que verdaderamente te demuestran de que no solamente Flores está vivo, sino que la guarania está viva. Cantar a capela. La primera estrofa o la parte del Quirén de José Trombón de Maneco Galeano para José Asunción Flores. Adelante, ¿Sí? bienvenido. Eres canto compañero del triunfo, vuelo envuelto en melodías, solidario caminante, panambicolor del tiempo, grito arriero, río de sangre que baja hasta el que lucha, canto que viene del Chaco hasta Itapúa, recorriendo su camino con los pies de la esperanza. Flores hay en cada surco recorrido, cuerda que vibra en la patria y su destino.